Bueno, buenas tardes a todos. Es muy importante poder explicarles a ustedes lo que es el protocolo para trámites de torneos en línea, porque es algo relativamente nuevo debido a los eventos que se han estado presentando, que ahora son todos en línea. Y el tener este tipo de foros para poderlo explicar para mí es muy importante y en general para la federación, porque es una forma de retroalimentación más directa que, que nos permite ir mejorando este tipo de documentos. Hoy vamos a ver, bueno, una breve introducción del protocolo, por qué se dio, generalidades, trámite previo y trámite posterior. No vamos a tocar la parte de recomendaciones que viene al final del documento, porque eso vamos a verlo en la sesión de experiencia TICA. Entonces, para no repetir información, vamos a ver esa parte con más detalle en la siguiente charla. Bueno, ¿por qué puse esta frase? Como les comentaba, este tipo de torneos, de protocolos, de documentos que se han estado generando, es a raíz de lo del COVID-19. Creo que para la mayoría de nosotros jugar torneos en línea era algo totalmente recreativo. Estábamos esperando tal vez en el banco y nos poníamos a jugar con el celular, bueno, todavía lo hacemos, pero nunca habíamos visto los torneos en línea como algo oficial, como algo, como una competencia más seria. Entonces, a raíz del COVID es que se da este fenómeno y viene la parte de, bueno, de la curva de aprendizaje, que les voy a hablar un poquito más en la charla sobre experiencia TICA, y a generar documentos que se adapten a esta nueva realidad. Entonces, para mí, lo positivo de esta situación es precisamente que nos ha abierto la perspectiva del ajedrez en línea, que lo hemos tenido desde hace un montón de tiempo, pero sí, ahora lo vemos con otros ojos, con otras posibilidades. No quiere decir que no volvamos nunca a torneos presenciales, yo creo que todos queremos eso, pero las oportunidades que nos han dado los torneos en línea, yo pienso que hay que aprovecharlas. Por eso la necesidad de generar este tipo de documentos que sean más permanentes eh, para seguir haciendo torneos en línea y hacerlos más, no solo hacerlos, sino hacerlos más oficiales, cada vez más cercanos a un torneo presencial o cada vez, lo que yo digo, más serios, no algo totalmente recreativo. Entonces, ahí, como les comentaba, es a raíz de esta nueva realidad que se generan este tipo de situaciones. Este protocolo está basado en el reglamento del protocolo de trámites de torneos. Este reglamento se aprobó en la asamblea a inicios de este año. Fue elaborado por Alexis Murillo, que es el comisionado de ELO e Historia. Entonces yo me basé en ese reglamento. ¿Por qué? Porque fue un reglamento que aprobamos en asamblea y que a raíz del COVID en realidad ni siquiera pudimos usar, porque los torneos presenciales se detuvieron. Entonces era una forma no solo de tener, vamos a ver, si hacía un protocolo nuevo íbamos a tener documentos muy diferentes. Entonces era aprovechar que ya habíamos aprobado ese en el reglamento en asamblea, generar otro muy similar para que la gente también se fuera acostumbrando a lo que pedía el reglamento. Por eso es que ustedes van a ver posiblemente cosas o información que se pide que no es tan específico de torneos en línea, pero que son importantes y les voy a explicar por qué. No solo para que se vayan acostumbrando al reglamento de lo que fue aprobado, sino también para ir generando ciertas bases o cierta información que la federación requiere y que FIDE también nos pide en algún momento o nos va a pedir cuando ya se reanuden los torneos presenciales.
Y también el objetivo del protocolo es que fuera una guía para las personas que quisieran solicitarlo. La idea de los protocolos es eso, o sea, estandarizar los requisitos y que la gente sepa cómo solicitarlos y no estar devolviendo correos. Tal vez, bueno, yo considero que la información más importante es esta, pero después me van a pedir más información. Entonces, para no estar atrasando los procedimientos, el hecho que estén los protocolos ayuda bastante porque yo ya sé qué es lo que me van a pedir y si cumplo con eso, me van a aprobar el torneo o la realización del torneo. Lo que se da es el aval en ese caso. El protocolo está dividido en 6 secciones. La parte de generalidades, trámite previo, trámite posterior, consideraciones finales, transitorios y recomendaciones. Aquí vamos a ver las 3 primeras. Estas son más de trámite, esto no es, bueno, lo pueden leer, de hecho ustedes lo van a leer cuando lean el protocolo. Es una parte bastante corta y las recomendaciones, como les decía, no la vamos a ver acá para no duplicar información. Okay. En cuanto a generalidades, es importante indicar que este protocolo aplica para ritmo clásico. O sea, un mínimo de 60 minutos por jugador o jugadora. Si es tiempo sin incremento, tiempo fijo. Puede ser también el tiempo, si es con incremento, entonces sería el tiempo asignado más el incremento por movimiento multiplicado por 60. Este número 60 sale de la FIDE de esta regulación, el artículo 1.1, regulaciones del rating de FIDE, porque se considera o toman como parámetro una partida de 60 jugadas. Entonces, el tiempo asignado más esto me debe dar mínimo 60 minutos para cada jugador. Entonces, aquí viene la primera pregunta para ustedes. De estas opciones A, B, C o D, ¿cuáles, si gusta me ponen en el chat, cuáles consideran ustedes que cumplen con este tiempo de reflexión mínimo? Exacto. De estos 3, el único que no cumple es el C. Digamos, 30 minutos más 30 segundos de incremento. Con esta formulita de acá, suman los 60 minutos. Igual puede ser 40 minutos más 20 segundos de incremento, también suman los 60 minutos. 20 minutos más 20 segundos de incremento solo nos suma 40, entonces este no aplicaría. Y este más bien nos sumaría 70 minutos. Entonces también está cumpliendo. Gracias. Ahora, el protocolo nos pone una excepción, que es la misma excepción que está en el reglamento que se aprobó en asamblea, que es para torneos de cuarta y tercera categoría, puede haber un tiempo de reflexión mínimo de 45 minutos por jugador. O si es incremento, que el tiempo asignado más el incremento por movimiento por 60, mantenemos los 60, nos dé al menos 45 minutos. Es importante indicar que esto es solo para los torneos con elo nacional, como es el caso, digamos, estos torneos en línea son válidos únicamente para elo nacional en línea. Entonces, la FIDE, en este artículo que les pongo acá, el 1.1 de las regulaciones de rating, sí pone tiempos mínimos, tiempos de reflexión mínimos, que es importante que los revisen. Por tanto, esta excepción que aparece acá aplica para torneos con elo nacional. Nada más, o sea, si son solo con elo nacional, podemos aplicar esta excepción. Entonces, no sé, alguien que me pueda dar un ejemplo, puede ser en el chat, que de un tiempo de reflexión que sea con incremento, no me pongan 45 minutos, con incremento que cumpla con este mínimo de 45 minutos. Un ejemplo es 30 minutos más 15 segundos de incremento por jugador desde la jugada 1. Entonces, eso nos daría un mínimo de 45 minutos por jugador.
35+10 también. El protocolo establece el trámite previo para solicitar el aval de un torneo en línea y el trámite posterior. El trámite previo es sobre qué requisitos debe tener el torneo para que me lo avale. Eso está desarrollado en el capítulo 2. El trámite es muy sencillo en realidad. Primero está la solicitud enviada por correo electrónico que tenga todos los requisitos completos. Una vez que tenga los requisitos completos es que se valora. Si hay que completar algo, entonces se le indica por correo también. Tiene que tener el visto bueno de arbitraje, porque arbitraje tiene que dar el visto bueno solo al árbitro principal. Entonces, arbitraje le da el visto bueno al árbitro principal. Si ustedes quieren, pueden primero solicitar arbitraje, el visto bueno del árbitro principal y ese visto bueno enviarlo con la solicitud. O envían la solicitud indicando cuál es el árbitro principal con copia de arbitraje, como ustedes prefieran. Después, competición lo que va a revisar es que cumple con los requisitos competitivos organizativos. Tesorería lo que va a revisar es que no tiene deudas con la federación, la asociación que está avalando el torneo. Y por último, el comisionado de ELO lo que verifica es que se cumplan con los requisitos del reglamento y el protocolo relacionados con su área. Entonces, cada uno lo que hace es revisar que cumpla con los requisitos del área correspondiente. La solicitud tiene que ser enviada por correo electrónico, como decíamos, a estas entidades. Bueno, a lo que es competición, arbitraje, tesorería y ELO. El remitente debe ser el representante de la asociación que organiza el torneo o avala el torneo. ¿Por qué se puso eso? ¿Por qué tiene que ser el presidente? Porque a veces nos pasaba que una asociación avala el torneo, pero el que lo organiza es otra persona, que tal vez no sea parte de la asociación. Pero la asociación le está ayudando a esa persona a organizar el torneo. Todo torneo válido para ELO nacional tiene que tener el aval de una asociación afiliada. Entonces, algunas asociaciones apoyan a organizadores privados avalando el torneo. Entonces, nos pasaba que tal vez el organizador enviaba la solicitud, pero se atrasaba en comunicarle a la asociación que estaba solicitando ese torneo. Tal vez lo hablaron, le dijeron que sí, y enviaba la solicitud el organizador y nos dábamos cuenta que la asociación tal vez no sabía que ya se había solicitado. Entonces, por eso pusimos que el remitente fuera el representante de la asociación, para saber que lo está haciendo directamente la persona que lo está avalando, aunque lo organice otra persona. Debe ser con al menos 15 días naturales de anticipación al inicio del evento. ¿Por qué esto? Como yo les decía antes, la idea es que el reglamento o el protocolo, perdón, refleje el procedimiento del reglamento que se aprueba a inicios de año. Entonces, la Federación Internacional de Ajedrez establece ciertos plazos para registrar torneos. Aunque estos torneos en línea no son válidos para ELO internacional, mantuvimos los mismos plazos para que la gente se vaya acostumbrando a esos plazos. Además, también para tener tiempo de los avales, aunque vieras que los avales internos son muy rápidos, pero sí quisimos mantener el mismo tiempo para que las personas se fueran acostumbrando a esos plazos, porque este mismo plazo es el que va a aplicar para torneos que sean válidos con ELO internacional ya cuando sean presenciales. O tal vez FIDE establezca un ELO en línea también, no sabemos, pero la idea es mantener los plazos, los mismos plazos que se solicitan cuando se quiere avalar un torneo presencial que sea válido para ELO internacional. Entonces, para no tener plazos diferentes, mantuvimos los 15 días naturales. Y también que envíen el listado de datos completo. Ahora vamos a ver cuál es ese listado
de datos completos. Si no lo envían completo, entonces lo que va a pasar es que se les devuelve para que lo completen, y los 15 días naturales empiezan o se consideran desde el momento en que la solicitud viene completa. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes lo enviaron a los 15 días naturales, pero lo enviaron incompleto y se lo devuelven, ya esa solicitud no está dentro de los 15 días. Entonces, podría ser que se le rechace. En estos casos, con Elo Nacional en línea es muy difícil que se le rechace porque, como les digo, es más algo interno de la federación. Pero sí es bueno que se vayan acostumbrando a los plazos para cuando sea con Elo FIDE. Porque ahí sí puede ser que se le rechace, y no por un asunto de la federación, sino por la Federación Internacional. Entonces, para que sepan eso. Aquí les traje un ejemplo de una solicitud que nos llegó. De hecho, fue la primera solicitud que nos llegó para torneos en línea de la Copa Independencia. Se los puse así para que vieran con ejemplos la información que se les pide. Entonces, por ejemplo, el nombre completo del torneo, torneos, viene torneo en línea Copa Independencia 2020, quién es el árbitro principal, quién es el árbitro asistente, el director del torneo y el tiempo de reflexión. Vean que el tiempo de reflexión cumple con los 60 minutos mínimos que vimos ahora. Se dice compromiso de respetar la normativa de la FIDE y la federación. Entonces ellos establecen el compromiso expreso. Las fechas de la ronda inicial y las fechas de la ronda final. El tiempo de reflexión con detalle. Bueno, viene el ritmo clásico, 30 minutos más 30 segundos de bonificación. El sistema parejo va a ser suizo. El número esperado de participantes, 30 jugadores. ¿Por qué se pide el número esperado de participantes? Bueno, primero es un requisito que FIDE pide. Entonces, como les decía, quisimos ir acostumbrando a las personas a aportar la información completa. Y además es importante señalar ese dato para ver si el sistema de juego y las rondas son adecuados al número de participantes. Porque si no lo son, se le puede hacer una sugerencia al organizador de que puede haber problemas. Por ejemplo, si yo espero 11 participantes y voy a hacer un suizo a 9 rondas. Entonces, eso no es muy adecuado para un suizo. Entonces, se le puede hacer sugerencias al organizador. Se le pide indicar si es absoluto o femenino. Aquí indican que es absoluto. Si es abierto o cerrado. Abierto es que cualquier persona puede participar. Cerrado es que definen o lo envían por invitación. Los participantes participan por una invitación del organizador. Entonces, ya el organizador escoge quiénes van a ser los participantes del torneo. O, por ejemplo, yo puedo hacer un torneo en San Ramón y decir, bueno, es cerrado y solo van a participar jugadores de la Asociación de San Ramón. Entonces, ya eso es un torneo cerrado porque no puede participar alguien de San José, por ejemplo. Especificar la plataforma utilizada, en este caso utilizaron chess.com, el nombre y ID FIDE del árbitro principal, el árbitro sectorial y el árbitro antitrampas. Entonces ahí indicaron el ID FIDE. Ahora les voy a enseñar cómo obtener la información del ID FIDE. Uno de los requisitos que se pide es que el árbitro principal y el adjunto deben tener al menos el título de árbitro FIDE. Entonces, aquí no hay un árbitro adjunto, no es necesario tener árbitro adjunto, pero si se tiene, deben tener al menos el título de árbitro FIDE. Lo que sí indican es que el árbitro principal tiene el título de árbitro internacional, entonces cumple con ese requisito. ¿Por qué se recomienda que tengan experiencia en torneos en línea? Porque, como les decía, hay una curva de aprendizaje que si tienen esa experiencia va a ser más fácil resolver situaciones que se dan durante el torneo. Ahora, no es un requisito. La federación no lo está pidiendo como un requisito obligatorio que tenga experiencia. Simplemente es una recomendación. Lo que sí se está pidiendo es que sea por lo menos árbitro FIDE o árbitro internacional.
Porque como les indicaba, lo de las funciones del árbitro principal y el árbitro adjunto son, bueno, las del árbitro principal en estos torneos y en general en los presenciales es mucha coordinación, entonces sí tienen que tener bastante experiencia. Y en realidad lo que hemos visto es que en torneos en línea, el mayor peso del torneo recae sobre los árbitros adjuntos. Entonces también tiene que tener experiencia, bastante experiencia, para poder resolver las situaciones lo mejor posible y lo más rápido posible. Porque en torneos en línea, los tiempos de decisión vieras que se acortan bastante. Por eso pedimos que tuvieran al menos esa titulación. Se considera que si ya es árbitro FIDE, ya pasó por todo un proceso de acreditación de la Federación Internacional, entonces tiene la experiencia adecuada. Y el nombre y FIDE ID del director del torneo. Entonces aquí indican el nombre y el FIDE ID, que en este caso es Carlos. Aquí les pongo un resumen de los datos solicitados para visto bueno. Igual ustedes lo van a encontrar en el protocolo. Ahora, dos cositas que, bueno, voy a destacar de esos datos previos algunas cosas importantes, aparte de los ejemplos que ya hemos visto. A veces sucede que un mismo evento se subdivide en varios eventos y cada torneo es un torneo aparte. Por ejemplo, el Festival de Categorías Menores, que va desde la categoría U8 hasta la categoría U18, en el caso que son pares. Cuando son impares es de la categoría U7 a la categoría U17. Entonces, de estas dos opciones que les presento, ¿cuál creen que sea la correcta para indicar el nombre de los torneos o del torneo? Cuando tengo un evento que abarca varios torneos, la forma correcta no es indicar, no lo voy a registrar como Festival de Categorías Menores Absoluto y Femenino U8 o U18, de U8 o U18, sino que voy a registrar o voy a enviar la solicitud por cada torneo por aparte. ¿Por qué? Porque son torneos totalmente independientes. Aunque están dentro de un mismo festival, son torneos independientes. Igual pasa, por ejemplo, si en el festival voy a tener categoría clásico o categoría blitz, debo registrarlo por aparte. En este protocolo, como les decía, solo estamos hablando de torneos en línea que son con ritmo clásico. Pero si en un torneo que no, digamos, que no sea en línea, presencial, quiero también hacer torneos blitz, también tengo que hacerlo, registrarlo por aparte. Entonces, Campeonato Nacional U8 Absoluto, Clásico, Campeonato Nacional U8 Absoluto Blitz. Pero bueno, para efectos del protocolo, lo que ocupamos es que indiquen los torneos por aparte, o que registren los torneos por aparte. No que lo registren como un festival en general, sino como cada torneo individual. El elo de referencia que se va a utilizar es el elo nacional en línea, que ya está publicado. Se dice en el protocolo que si no estuviera publicado sería el elo nacional clásico presencial. Y también se indica que no se debe usar el elo de la plataforma, porque va a variar mucho dependiendo cuál plataforma usemos. Tal vez yo en chess.com tenga 1700, pero en lichess tenga 1000. Bueno, no sé cuál es el mínimo de lichess, pero porque casi no uso esa plataforma. El número de rondas, como les decía, va a ser según el número esperado de participantes y no se puede cambiar. Una vez que se envía la solicitud, eso es lo que va a permanecer, a menos que por el número de participantes tenga que disminuirse. Por ejemplo, yo pongo que yo esperaba 30 participantes, pero resulta que me llegaron 10. Entonces, bueno, ya 10 participantes o menos, el mismo protocolo indica que tiene que ser round robin. O no me llegaron 30, me llegaron 15. Y yo había puesto que eran suizo a 9 rondas. Entonces ya no lo voy a hacer suizo a 9 rondas porque va a ser muy ajustado. Voy a disminuir el número de rondas.
Entonces, como les decía, si eso llegara a pasar, simplemente se comunica a la comisión de competición que ya no son 9 rondas, tuvimos que bajarla a 7 o a 5 porque al final no llegaron los 30 participantes que esperábamos, llegaron menos. El protocolo también habla en la parte de previo, de requisitos previos, sobre las medidas antitrampas mínimas que debe tener el torneo. Entonces, la plataforma de juego debe tener políticas antitrampas. Debe haber una videollamada donde estén todos los participantes y que dure toda la sesión de juego. El usuario registrado en el torneo no se puede cambiar y esto, digamos, se recalca mucho, incluso se indica que si se cambia no se va a tomar en cuenta para el cálculo de Elo nacional en línea. También se indica que el árbitro debe hacer revisiones aleatorias del área de juego donde está el jugador y también del administrador de tareas. Estas situaciones vamos a verlas también un poquito más cuando veamos experiencias TICA. Pero esas son parte de las medidas antitrampas mínimas que establece el protocolo. De ahí ustedes pueden establecer más. La videollamada se solicita que sea, digamos, que el jugador esté frente a la cámara y se le pueda por lo menos los hombros y la cabeza. Que el micrófono esté activado. Ahora, si durante la sesión de juego un jugador provoca mucho ruido externo, el árbitro puede silenciar ese micrófono. Pero si el jugador tiene que estar en la capacidad de tener un micrófono activo para poderse comunicar con el árbitro o para que el árbitro pueda escuchar el sonido ambiente del lugar donde está el jugador. Por eso es que a veces, digamos, no sé, algunos dicen, yo no tengo micrófono o el micrófono de mi computadora no me sirve. Bueno, tiene que conseguirse otro micrófono, un micrófono que le sirva porque sí tiene que tener esa posibilidad. Aunque después el árbitro se lo silencie porque hay mucho ruido externo y puede afectar a los otros jugadores que están en la videollamada, sí tiene que tener la posibilidad de activar el micrófono. Y también debe poder compartir pantalla. De acuerdo con lo que hemos visto, esto es solo posible en computadoras. No es posible ni en celulares ni en tablets. Entonces, esto implicaría que los jugadores tengan que jugar desde una computadora. El trámite posterior habla más que todo del reporte que se tiene que hacer. Entonces, el responsable es el árbitro principal con el apoyo del organizador del torneo. ¿Por qué digo con el apoyo? Porque hay varias cosas que se tienen que presentar en el reporte que el árbitro tiene que pedirle al organizador. Entonces, no es una responsabilidad directa del árbitro, sino que es una responsabilidad del organizador que se presenta en el reporte del árbitro. ¿Por qué lo hicimos así? Porque lo que no queríamos era duplicar reportes y que el organizador tuviera que presentar información similar a la del árbitro. Eventualmente más adelante, si vemos que no se duplican reportes, podríamos pedirle también un informe al organizador y dividir, digamos, ese tipo de información que se pide, pero en este momento se está incluyendo dentro del informe arbitral. El plazo es 7 días naturales una vez finalizado el evento. El medio de presentación es correo electrónico, al correo de competición y al correo del comisionado de él. El contenido que debe tener este informe es el que está en el artículo 10 del protocolo y debe coincidir con la información de la solicitud inicial, a menos que por causas de fuerza mayor se haya tenido que cambiar y esos cambios ya se han avisado previamente. Como el caso que yo les decía, el cambio de rondas, el número de rondas. Resulta que no se inscribieron tantos como yo esperaba, tuve que bajar el número de rondas
Entonces, lo comuniqué cuando inició el torneo y en el informe final va a coincidir la información que el árbitro envía con la solicitud inicial y con el cambio justificado. El cambio justificado es como un adicional a la solicitud inicial, para que lo vean así. Dentro del informe se pide la identificación, datos para identificar a los participantes. Por ejemplo, se pide el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de identificación, que en el caso de los nacionales sería la cédula, una fotografía de tamaño pasaporte, pide ID y identificación, el número de identificador nacional y el usuario que usó en la plataforma. Ahora, ¿por qué pedimos esto? El nombre completo y la fecha de nacimiento se pide para, bueno, el nombre completo para tener la información completa del jugador, porque a veces ponen Juan Pérez y no ponen el segundo apellido, por ejemplo. Entonces es una forma de ir perfeccionando la lista de jugadores y también si hay un cambio en ese sentido se informa a FIDE para que en FIDE también aparezca su nombre completo. ¿Por qué es importante? Porque a veces en un torneo es importante estar perfeccionando las listas, tanto nacional como de FIDE, porque ustedes pueden jugar un torneo y el árbitro le pone Juan Pérez. Y resulta que también aparece como Juan Pérez Salas, que es el nombre completo. Eso hace que los registros de sus partidas no vayan en una misma, digamos, hacia un mismo jugador, sino que es como si fueran jugadores por aparte. Antes pasaba mucho eso porque se duplicaban nombres. Alexis en eso sí ha hecho un excelente trabajo, ha ido perfeccionando la lista y creo que ya casi no hay duplicidad. Creo que no hay, de hecho, pero antes pasaba mucho. Antes aparecía el nombre y el primer apellido y también aparecía un registro, qué sé yo, Carolina Muñoz. Y también aparecía una jugadora, Carolina Muñoz Solís. Y las dos eran de Costa Rica. A lo interno sabíamos que era la misma Carolina Muñoz Solís, pero FIDE no, FIDE lo ve como dos jugadores aparte. Por eso la importancia del nombre completo. La fecha de nacimiento es para efectos de las categorías. Y también el árbitro tiene que revisar esto porque a veces pasa que un jugador tiene una fecha de nacimiento incorrecta. Me pasó en un torneo de San Ramón que aparecía como un jugador que yo sabía que ya era adulto, aparecía en sub-12, por ejemplo, porque la fecha de nacimiento estaba incorrecta. Entonces, eso se reporta para que Alexis haga el cambio correspondiente. El número de identificación es porque a veces hay dos personas que se llaman igual. Entonces, para saber cuál es a la persona a la que yo me estoy refiriendo. La fotografía FIDE la pide para efectos de sus registros y la mantuvimos acá en el protocolo de torneos en línea para ir haciendo o ir perfeccionando la base de jugadores con la fotografía. El FIDE ID del nacional se mantuvo en el protocolo precisamente por identificación del jugador y para ir llevando registros de como un histórico de los jugadores. Eso es importante para efectos de revisión de las partidas en caso de que haya una sospecha de anti-cheating, saber que es el mismo jugador que tiene tal FIDE ID o tal FIDE ID nacional en este caso. Y el usuario también para efectos de histórico de los participantes. Les voy a enseñar acá 3 bases de datos donde pueden recolectar la mayoría de esa información. Bueno, lo ideal, y ahí es donde entra la parte del organizador, es que la información requerida se pida desde la inscripción. Pero si no la tienen, entonces pueden obtenerla en estas bases de datos que les voy a indicar. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Elecciones, en esta dirección, ustedes pueden buscar los datos por nombre y apellido. Entonces yo pongo acá, por ejemplo,
Mi nombre, Carolina Muñoz Solís, y le doy consultar. Vean que incluso lo que yo les decía, hay 3 Carolina Muñoz Solís. Entonces, ¿cómo sé yo si es Carolina Muñoz Solís, Carolina Ivette o Carolina Patricia? Bueno, ahí marco todos y reviso la información del jugador. Esta soy yo. Digamos que a veces nos conocemos y sabemos más o menos cuánta edad tiene. Puedo revisar acá, por ejemplo, y el lugar de votación dice que es San Ramón. Mira, si Caro es de San Ramón, pareciera que es Caro, ¿verdad? Pero si no, también tengo que revisar la información. Vea, por ejemplo, esta tiene 46 años. Vive en Guapiles, sabemos que Caro no es de Guapiles. Aquí es el lugar de votación, entonces es como un indicio. Y esta tiene 45, tras de eso todas tenemos parecida edad, ¿verdad? Y esta vive en Mercedes de Heredia. Entonces sí, pareciera que es Carolina. Si tienen dudas, si tienen que pedirle la información directamente al jugador. Bueno, esta es mi información. Estos son bases públicas que están en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces vean que aquí viene mi número de cédula, viene mi fecha de nacimiento, como les decía, incluso viene el lugar de votación y otra información que si ustedes quieren pueden revisar ahí. Incluso aquí en detalles viene hasta la fecha de vencimiento de mi cédula, por ejemplo. Pero bueno, para efectos de nosotros, lo que nos importa es el número de cédula de identidad, el nombre completo. Vean que ya no soy ni Carolina Ivette ni Carolina Patricia, simplemente Carolina, y mi fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos obtener varias de la información que nos piden en el reporte. El otro lugar donde podemos obtenerla es en la página de la Federación Internacional. Vean que puede hacer dos cosas, irse en la parte de rating, pero también pueden bajar acá y vean que aquí hay un espacio para buscar jugadores. Entonces pongo Muñoz Solís Carolina. Aquí es importante que los pongan sin ñes y tildes. Y me gusta. Entonces aquí aparezco, impresiona el día y todo. Ahí aparece mi información, puede que le aparezcan varias también. Pero bueno, entran a mi perfil en FIDE. Resulta que en mi perfil de FIDE, ojo, en el protocolo dice que me piden fotografía o que tengo que adjuntar la fotografía del jugador solo si no está ni en la página de la federación ni en el perfil de FIDE. Entonces, por ejemplo, vean que si yo jugara un torneo, ustedes como organizador entran a mi perfil y ya está la foto, entonces ya no tienen que adjuntarla acá. Entonces, solo tendrían que aportar la fotografía de los jugadores que no tienen foto ni en la federación, ni en el perfil de la federación, ni en el perfil de FIDE. Entonces vean que aquí aparece mi foto, aquí aparece mi FIDE ID también. Y bueno, aquí aparece el año de nacimiento. Okay, creo que eso es lo que le piden, por lo menos en el protocolo. Bueno, ahí viene otra información de los jugadores que ustedes pueden revisar. La página de la federación está en la parte de ELO, acá está en la lista de ELO Nacional. Ustedes pueden bajarlo, aquí ya está la lista de ELO Nacional en línea, pueden bajarlo en PDF, en Excel, en estos formatos, incluso en formato Vega también. Y, por ejemplo, si entro al, bueno, entremos incluso a la de ELO en línea de una vez. Okay. Vean que aquí aparece en la lista de lo nacional, actualizada el 18 de octubre, hoy, aparece el título, el nombre, el rating, la rama, si es femenino va a aparecer una W, como aparece en FIDE,
al club o la asociación que pertenece, y en carnet tiene el número de identificación nacional, que es lo que me piden en el punto 5, que les indiqué acá. Y también la lista incluye el PIDE ID de los jugadores, que es también, está en el punto 5, que me piden en el protocolo. Se indican también las incidencias, si pasó alguna situación, alguna observación que ustedes como árbitros consideran importante indicar, si hubo apelaciones y si hubo, cómo se resolvieron. Si no hay observaciones, simplemente dice no aplica o no hay observaciones. Si no hubo apelaciones, igual, no hubo apelaciones, no aplica, lo que ustedes quieran. Si hubo apelaciones, entonces tienen que indicar, bueno, que hubo, en qué consistió la apelación, cómo se resolvió y los documentos relacionados, copia de los documentos relacionados con la apelación. En este caso, como es en línea, entonces los escanean y los envían dentro del correo como anexo. Si hubo jugadores sospechosos de utilizar ayuda externa, cómo se confirmó esa sospecha o cómo más bien se descartó la sospecha también. Si se confirmó o se descartó y por qué. Y también vienen otros aspectos, por ejemplo, los resultados de todas las rondas, que dependiendo bueno, la mayoría, o creo que todos los sistemas de pareos o los programas de pareos que ustedes utilicen, pueden descargar los resultados de las rondas, el total de partidas en formato PGN, que en torneos en línea es simplemente descargarlo de la plataforma que ustedes utilicen. El archivo del programa de pareo, eso es importante, por lo menos nos ha pasado con Swing Manager, no sé digamos si pasa con otro tipo de programas, que digamos yo pongo las fechas de nacimiento de los jugadores. Resulta que si Alex, por ejemplo, va al archivo en Swing Manager, perdón, va a la página de Swing Manager en Share Results y descarga el archivo de Share Results de la página, lo descarga sin las fechas de nacimiento. Entonces, yo lo que he tenido que hacer es enviarle el archivo que genera el programa, no el link donde lo puede descargar, sino el archivo, porque cuando ya le envío el archivo, sí va a poder ver todas las fechas de nacimiento. Pero me ha pasado con, si él va a Share Results y descarga el archivo desde la página de Share Results, que lo descarga sin fechas de nacimiento. Entonces, para que tomen en cuenta eso, que envíen el archivo y no el link. Y el archivo de las grabaciones las guarda el organizador en caso de que sean necesarias para algún tipo de apelación o revisión, etc. Okay. Para cerrar, puse esta frase porque me gustó en el sentido, bueno, habla sobre diseño de modas, no sobre ajedrez, de que si no son usadas por alguien, entonces dice que no estás en el negocio. Para mí pasa lo mismo con los protocolos, o cualquier tipo de documentos que se genere. Si no se usan, no vamos a saber si están bien o no vamos a tener como la experiencia, bueno, irlo perfeccionando. Nosotros, digamos, como les decía, hicimos el protocolo basados en el reglamento de lo que había hecho Alexis con toda la experiencia que él tiene. A raíz de la experiencia de torneos en línea, lo adaptamos a los torneos en línea, pero es algo que se puede ir perfeccionando. Entonces, si ustedes como organizadores, que son los que van a usar también ese protocolo, ven algún tipo de observación importante, entonces se le agradece que lo hagan saber para ir perfeccionando el documento. Como les decía, fue un documento analizado, revisado, pero es perfectible totalmente.